La verdad siempre ha sido un huésped incómodo en la casa de la certeza, y cuando Baruch Spinoza levantó su pluma en aquel Ámsterdam del siglo XVII, no sabía que estaba escribiendo el diagnóstico de una enfermedad que atravesaría los siglos y llegaría intacta hasta este año que vivimos, hasta este preciso momento en que alguien, tal vez tú, se detiene a escuchar estas palabras y se pregunta: ¿por qué el mundo sigue atrapado en las mismas cadenas que él intentó romper hace más de 300 años? Y quizás sea el momento de que compartas esta reflexión con alguien cercano, con ese amigo o familiar que también busca respuestas, porque las bendiciones no se multiplican en el silencio, sino en el diálogo, en la conversación que se atreve a cuestionar lo incuestionable. Y mientras escuchas esto desde tu ciudad, desde tu rincón del mundo, tal vez valga la pena que dejes en los comentarios desde dónde nos acompañas. ¿Qué hora marca tu reloj en este instante? Porque la verdad no conoce fronteras ni usos horarios. Y lo que Spinoza descubrió en su época es tan urgente en Buenos Aires como en Madrid, tan necesario en Ciudad de México como en Bogotá, tan vigente en Lima como en Santiago, Pebidotizó. Porque el miedo que él diagnosticó no ha desaparecido, sino que ha mutado, se ha perfeccionado, se ha vuelto más sofisticado, pero no menos letal. ¿Por qué la humanidad construye sus templos más altos precisamente sobre sus miedos más profundos? ¿No es extraño que aquello que llamamos sagrado nazca justamente de lo que más nos aterroriza? Spinoza observó algo que pocos se habían atrevido a formular con tanta claridad. La religión no nace de la revelación divina, sino del terror humano. No surge de la luz, sino de la oscuridad. No es hija del amor, sino del pánico ancestral que sacude las entrañas del hombre cuando contempla su propia fragilidad ante un universo indiferente. Y esta observación no era meramente académica. No era un ejercicio intelectual para entretenerse en las tardes lluviosas de Holanda, sino una bomba filosófica que explotaría en las manos de quienes todavía sostenían que la fe era un don del cielo y no una construcción del miedo. El joven Spinoza había crecido en el seno de la comunidad sefardí de Ámsterdam, rodeado de rituales que prometían orden en el caos, de oraciones que intentaban negociar con lo innegociable, de leyes que pretendían domesticar lo indomable. Pero algo en su mente se negaba a aceptar que la verdad pudiera estar encerrada en libros antiguos, que el sentido del universo dependiera de la correcta interpretación de textos escritos por hombres que también temblaban ante la muerte, que también dudaban en la oscuridad, que también inventaban respuestas cuando no las tenían. ¿No será que toda escritura sagrada es en realidad un grito desesperado contra el silencio? ¿No será que cada dogma es un intento de congelar el tiempo en un momento de supuesta claridad antes de que la duda regrese con su cortejo de preguntas imposibles? Lo que Spinoza vio fue algo que pocos habían articulado con tanta precisión. Cuando el hombre se enfrenta a lo desconocido, cuando la tormenta arrasa su cosecha, cuando la peste devora a sus hijos, cuando el rayo parte el cielo y la tierra tiembla bajo sus pies, la primera reacción no es filosófica, sino visceral, no es racional, sino emocional, no es serena, sino desesperada. Y en esa desesperación nace algo poderoso y terrible a la vez. La necesidad de creer que hay alguien ahí arriba, alguien que escucha, alguien que puede ser apaciguado con sacrificios, con oraciones, con promesas, con obediencia. La religión, en su forma más primitiva, es un tratado de paz firmado con el universo hostil, un contrato donde el hombre ofrece su libertad a cambio de la ilusión de seguridad. Pero ¿qué sucede cuando alguien lee ese contrato con atención y descubre que está escrito con tinta invisible? ¿Qué ocurre cuando una mente lúcida como la de Spinoza examina los términos y condiciones de ese pacto ancestral y encuentra que todo está construido sobre arena, sobre suposiciones, sobre el miedo transformado en mandamiento?
Lo que sucede es que esa persona se convierte en un peligro para el orden establecido, porque si la religión nace del miedo y no de la verdad, entonces toda su arquitectura se tambalea, sus catedrales se vuelven mausoleos del terror, sus sacerdotes se revelan como administradores del pánico y sus dogmas como cadenas doradas que brillan pero esclavizan. El Ámsterdam de Spinoza era un hervidero de contradicciones. Una ciudad que presumía de tolerancia, pero que no toleraba la verdadera herejía, que celebraba el comercio, pero que cerraba filas cuando alguien comerciaba con ideas peligrosas, que abría sus puertos al mundo, pero que cerraba sus mentes a quienes cuestionaban los fundamentos de la fe. Y allí estaba él, un pulidor de lentes que pulía también las opacidades del pensamiento, un joven brillante que había decidido que la verdad valía más que la pertenencia, que la coherencia intelectual era más importante que la aceptación social, que vivir en el exilio de la honestidad era preferible a habitar en el palacio de la hipocresía. ¿Por qué la verdad siempre parece llegar demasiado pronto o demasiado tarde, pero nunca en el momento adecuado? ¿Por qué aquellos que la pronuncian son condenados en su tiempo y canonizados siglos después, cuando ya no pueden ver la reivindicación de sus palabras? Spinoza formuló en su Tratado Teológico Político algo que haría temblar los cimientos de la ortodoxia. La religión organizada, tal como la conocemos, no es la manifestación de la divinidad en la tierra, sino la manifestación del miedo humano sistematizado, institucionalizado, convertido en poder. Y este poder no lo ejercen los dioses, sino los hombres que hablan en nombre de los dioses, los intermediarios que se benefician del terror ajeno, los sacerdotes que traducen el miedo en mandatos y los mandatos en control. La lógica de Spinoza era devastadora en su simplicidad. Si examinas los textos sagrados sin el velo de la veneración, si los lees como leerías cualquier documento humano, lo que encuentras no es la voz de lo eterno, sino las voces de hombres concretos, en momentos históricos específicos, enfrentando problemas particulares, intentando dar sentido a un mundo que no lo tenía. Los milagros que se narran no son interrupciones de las leyes naturales, sino interpretaciones de eventos naturales filtradas por el asombro y el miedo. Las profecías no son ventanas al futuro, sino proyecciones de las ansiedades del presente. Las leyes divinas no descienden del cielo, sino que emergen de las necesidades de orden y control de las sociedades humanas. Pero decir esto en voz alta, escribirlo, publicarlo, era como encender una antorcha en un polvorín, porque si la religión es producto del miedo y no de la revelación, si los textos sagrados son literatura humana y no dictado divino, si los sacerdotes son gestores del terror y no mensajeros de lo absoluto, entonces, ¿qué queda? ¿Sobre qué se sostiene el edificio de la autoridad religiosa? ¿Qué justifica el poder de quienes han construido imperios sobre la promesa de salvación y la amenaza de condenación? La respuesta de Spinoza era tan simple como revolucionaria. Nada. No queda nada excepto la necesidad humana de enfrentar su propia finitud con dignidad, de construir una ética sin necesidad de castigos celestiales, de encontrar la serenidad no en la obediencia ciega, sino en la comprensión racional de la naturaleza. ¿No es fascinante que en el año 2025 sigamos repitiendo los mismos patrones que Spinoza identificó hace más de 3 siglos? ¿No es revelador que en una era de información sin precedentes, de acceso al conocimiento que hubiera parecido mágico a nuestros antepasados, sigamos construyendo nuestras certezas sobre el mismo fundamento de miedo que Spinoza denunció? Mira a tu alrededor. Observa cómo las sociedades contemporáneas siguen buscando autoridades que les digan qué pensar, qué creer, cómo vivir, y cómo esas autoridades siguen usando el mismo combustible antiguo,
el terror a lo desconocido, el pánico ante la incertidumbre, el miedo a la muerte, a la insignificancia, a la ausencia de sentido. El diagnóstico de Spinoza no era pesimista, sino clínico. No buscaba destruir, sino liberar. No pretendía dejar al hombre sin consuelo, sino ofrecerle un consuelo más digno, más honesto, más acorde con su naturaleza racional. Porque si la religión nace del miedo, entonces la verdadera espiritualidad debe nacer de la comprensión. Si los dogmas son cadenas, entonces la filosofía debe ser la llave. Si el terror ha sido el motor, entonces el conocimiento debe ser el nuevo combustible. Y aquí llegamos al corazón palpitante de su propuesta. La libertad verdadera no consiste en elegir entre un dogma u otro, entre un miedo u otro, sino en liberarse del dogma mismo, en trascender el miedo mediante el entendimiento. Pero trascender el miedo no significa negarlo, no es fingir que no existe, no es adoptar una actitud estoica de desprecio ante lo que nos aterra. Spinoza entendía que el miedo es una emoción real, una respuesta biológica ante la amenaza, una herencia evolutiva que nos ha mantenido vivos como especie. El problema no es sentir miedo, sino convertir ese miedo en la piedra angular de nuestra visión del mundo, transformarlo en un sistema de creencias, institucionalizarlo hasta el punto de que generaciones enteras vivan encadenadas a terrores que ni siquiera comprenden, heredando ansiedades que no son suyas, obedeciendo mandatos que responden a miedos de hombres que murieron hace milenios. ¿Qué significa vivir en una sociedad donde el miedo se ha vuelto invisible porque está en todas partes? ¿Cómo se reconoce la cadena cuando la has llevado puesta desde que naciste, cuando nunca has conocido la libertad, cuando la prisión se llama tradición, costumbre, fe de tus padres? Spinoza sabía que liberarse de estas cadenas no era un acto único, sino un proceso. No era una revelación súbita, sino un despertar gradual. No era cambiar de creencias, sino cambiar la forma misma de creer, la relación con las propias convicciones, la manera de sostener las verdades sin asfixiarlas con el dogmatismo. La comunidad judía de Ámsterdam no podía tolerar esta voz que cuestionaba no solo el judaísmo, sino el principio mismo sobre el cual se construye toda religión organizada. No era suficiente con que Spinoza dudara, no bastaba con que hiciera preguntas incómodas en privado, porque las dudas susurradas en la oscuridad pueden ser ignoradas, pero cuando esas dudas se escriben, se publican, se argumentan con una lógica implacable, entonces se convierten en un peligro existencial para el orden establecido. Y el orden establecido, cualquier orden establecido, reacciona siempre de la misma manera ante la amenaza existencial, con excomunión, con destierro, con el intento de borrar al hereje, no solo del espacio social, sino también del espacio simbólico, convertirlo en un no nombre, en un no ser, en una advertencia para quienes pudieran sentirse tentados a seguir sus pasos. El Gerem, la excomunión que cayó sobre Spinoza cuando apenas tenía 23 años, no era un simple acto administrativo, sino un ritual de aniquilación simbólica. Las palabras del decreto resonaban con una furia que revelaba el miedo de quienes lo pronunciaban. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante, maldito sea cuando salga y maldito sea cuando regrese. ¿No es revelador que la comunidad que se decía depositaria de la verdad revelada necesitara tantas maldiciones para silenciar a un joven que simplemente pensaba diferente? ¿No demuestra esa furia desproporcionada que quienes pronunciaban el anatema sabían en el fondo de su conciencia que las palabras de Spinoza tocaban una verdad que preferían no examinar? Porque aquí está el secreto que toda ortodoxia teme. No es la herejía lo que las mantiene despiertas por la noche, sino la posibilidad de que la herejía tenga razón.
No es el cuestionamiento lo que aterra, sino la idea de que el cuestionamiento pueda revelar que los cimientos están podridos, que las columnas son de yeso pintado de mármol, que todo el edificio sagrado es una construcción humana, demasiado humana, construida con los mismos materiales de miedo, poder y control que cualquier otra institución terrenal. Y si eso es cierto, si la religión no es diferente en su esencia de cualquier otra estructura de poder, entonces, ¿qué la hace sagrada? ¿Qué la protege de la crítica? ¿Qué justifica la obediencia que exige? Spinoza caminaba por las calles de Ámsterdam como un fantasma en vida, un hombre sin comunidad, sin familia reconocida, sin el amparo de las redes sociales que habían sostenido a su familia durante generaciones. Pero en esa soledad forzada encontró algo que pocos encuentran: la libertad de pensar sin las cadenas de la pertenencia, la posibilidad de formular ideas sin el peso de la lealtad tribal, la oportunidad de ser honesto sin el compromiso de la ortodoxia. Y en esa libertad, puliendo lentes durante el día para ganarse el pan y puliendo ideas durante la noche para ganarse la inmortalidad, construyó un sistema filosófico que sigue resonando hoy porque toca algo esencial, algo que trasciende su época y llega hasta la nuestra. ¿Por qué seguimos necesitando a Spinoza en el 2025? ¿Qué tiene que decirnos este judío excomulgado de hace 3 siglos a nosotros, que vivimos en sociedades supuestamente secularizadas, que presumimos de racionalidad, que creemos haber superado las supersticiones del pasado? La respuesta es incómoda pero necesaria. Seguimos necesitándolo porque el miedo que él diagnosticó no ha desaparecido, sino que ha cambiado de máscara. Ya no tememos a los demonios que acechan en la oscuridad, pero tememos al terrorismo, a la crisis climática, al colapso económico, a la enfermedad pandémica, a la insignificancia existencial en un universo indiferente. Y sobre esos nuevos miedos construimos nuevas religiones, nuevos dogmas, nuevas ortodoxias que nos prometen seguridad a cambio de obediencia. Las religiones políticas del siglo XX demostraron que se puede crear un sistema totalitario sin mencionar a Dios una sola vez, que se puede exigir fe ciega en nombre de la historia, de la raza, de la nación, de la revolución. Las religiones del mercado nos prometen salvación a través del consumo. Nos dicen que la felicidad está a un producto de distancia, que la realización personal se compra con tarjeta de crédito. Las religiones de la identidad nos ofrecen pertenencia a cambio de conformidad ideológica. Nos dan la seguridad de saber quiénes son los buenos y quiénes los malos, quiénes merecen compasión y quiénes condenación. Y en todas ellas, si excavas lo suficientemente profundo, encuentras el mismo fundamento que Spinoza identificó: el miedo transformado en sistema de creencias, el terror convertido en estructura de poder, la ansiedad institucionalizada como forma de control. Pero Spinoza no se detuvo en el diagnóstico, no se contentó con señalar la enfermedad sin ofrecer medicina. Su propuesta era radical en su tiempo y sigue siéndolo ahora. Si la religión nace del miedo, entonces la liberación comienza con el entendimiento. Si los dogmas son cadenas, entonces la filosofía es la llave. Si la superstición es hija de la ignorancia, entonces el conocimiento es el camino hacia la libertad. Y aquí está el punto crucial que muchos malinterpretan. Spinoza no estaba proponiendo ateísmo, sino algo más profundo y más peligroso para las ortodoxias. Estaba proponiendo una espiritualidad sin intermediarios, una conexión con lo divino sin sacerdotes, una ética sin mandamientos revelados, una serenidad sin promesas de salvación. Su concepto de Dios era tan diferente del Dios de las religiones organizadas que muchos lo acusaron de ateo, cuando en realidad estaba proponiendo una forma de panteísmo que identificaba a Dios con la naturaleza misma, con la totalidad de lo que existe, con las leyes que rigen el universo.
No un Dios antropomórfico que se enoja, que castiga, que premia, que escucha oraciones y cambia de opinión, sino Dios como la sustancia infinita de la cual todo procede, la necesidad que gobierna cada proceso natural, la racionalidad inmanente en cada fenómeno. Y si Dios es la naturaleza y la naturaleza sigue leyes necesarias, entonces no hay milagros que esperar, no hay intervenciones sobrenaturales que pedir, no hay rituales que puedan cambiar el curso de los eventos. ¿Suena esto desesperanzador? ¿Parece esta visión eliminar toda posibilidad de consuelo, de sentido, de propósito? Spinoza diría que al contrario, que sólo cuando dejamos de esperar que el universo se amolde a nuestros deseos, podemos comenzar a vivir en armonía con lo que es, que sólo cuando aceptamos la necesidad natural, podemos encontrar la verdadera libertad, que consiste no en hacer lo que queremos, sino en querer lo que es necesario, en comprender nuestra naturaleza y vivir de acuerdo con ella, en alinear nuestra voluntad con la razón universal que permea toda existencia. Esta es la respuesta de Spinoza al miedo que funda las religiones. No negar el miedo sino comprenderlo, no escapar de la ansiedad sino entender sus causas, no buscar consuelos falsos sino encontrar la serenidad en el conocimiento. Porque cuando comprendes que tu miedo a la muerte es natural, pero que la muerte misma es parte de la necesidad natural, cuando entiendes que tu ansiedad ante la incertidumbre es una respuesta evolutiva, pero que la incertidumbre es la condición misma de la existencia finita, cuando reconoces que tu deseo de significado es profundamente humano, pero que el significado no está inscrito en las estrellas, sino que lo construyes con tus acciones, entonces algo cambia. No desaparece el miedo, pero pierde su poder de paralizarte. No se evapora la ansiedad, pero deja de ser el fundamento de tu visión del mundo. Y aquí estamos, siglos después, en este momento preciso en que tú escuchas o lees estas palabras, y la pregunta sigue siendo la misma que Spinoza enfrentó. ¿Seguiremos construyendo nuestras certezas sobre el fundamento del miedo, o nos atreveremos a buscar una base más sólida? ¿Continuaremos delegando nuestro pensamiento en autoridades que nos prometen seguridad a cambio de obediencia, o asumiremos la responsabilidad de pensar por nosotros mismos? ¿Mantendremos las cadenas porque brillan, o las romperemos aunque eso signifique enfrentar la incertidumbre sin las muletas de los dogmas? Desde tu ciudad, desde ese lugar donde ahora mismo miras esta reflexión, donde el reloj marca una hora específica en un día específico de este año 2025, la invitación es la misma que Spinoza hizo hace 3 siglos. Piensa, cuestiona, no aceptes ninguna verdad, solo porque viene envuelta en el papel dorado de lo sagrado. Examina los fundamentos de tus creencias. Pregúntate si lo que crees es producto de tu reflexión o de tu miedo, si tus convicciones te liberan o te encadenan, si tus certezas te abren puertas o te encierran en celdas cada vez más pequeñas. Y tal vez, solo tal vez, si compartes esta reflexión con alguien cercano, con ese amigo o familiar que también busca respuestas, puedas contribuir a multiplicar no el miedo que funda religiones, sino el entendimiento que funda la libertad. Porque las bendiciones verdaderas no caen del cielo como recompensas por la obediencia, sino que germinan en la tierra cuando los seres humanos se atreven a pensarse a sí mismos, a cuestionarse mutuamente, a construir juntos una forma de vivir que no esté fundamentada en el terror al castigo celestial, sino en el respeto mutuo, en la comprensión compartida, en la dignidad de existir sin necesidad de justificarse ante dioses inventados por el miedo. El Ámsterdam del siglo XVII era pequeño comparado con el mundo globalizado de hoy, pero el miedo que Spinoza diagnosticó allí es el mismo que recorre las calles de cualquier megalópolis contemporánea. Cambian los nombres, cambian las formas, cambian las instituciones, pero la estructura permanece.
Poder construido sobre terror, autoridad legitimada por el miedo, obediencia comprada con promesas de seguridad. Y contra todo esto, la voz solitaria de un pulidor de lentes que se atrevió a decir que el emperador estaba desnudo, que las verdades sagradas eran mentiras piadosas, que la religión nació no cuando Dios habló a los hombres, sino cuando los hombres, aterrorizados por su propia insignificancia, inventaron un Dios que justificara sus terrores y legitimara sus poderes. ¿Cómo se atreve un solo hombre a desafiar el consenso de milenios? ¿Qué le da la autoridad para cuestionar lo que generaciones enteras han aceptado como verdad revelada? La respuesta de Spinoza sería simple: la razón. No la razón como arrogancia intelectual, sino como herramienta de liberación. No la razón como arma contra la fe, sino como camino hacia una espiritualidad más auténtica. No la razón como enemiga del sentimiento, sino como aliada de una emoción más madura, más consciente de sí misma, menos manipulable por quienes se benefician del miedo ajeno. Pero usar la razón requiere coraje, porque pensar verdaderamente, sin las redes de seguridad de los dogmas, es enfrentar el vértigo de la libertad. Es más fácil obedecer que decidir, es más cómodo seguir que liderar, es menos aterrador aceptar que cuestionar. Por eso las religiones del miedo siguen floreciendo, por eso las ortodoxias siguen atrayendo a multitudes, por eso los predicadores del terror celestial y terrenal siguen teniendo audiencias masivas, porque ofrecen lo que más anhelamos: certeza en un mundo incierto, sentido en un universo que parece carecer de él, propósito en una existencia que parece absurda, y por encima de todo, ofrecen la ilusión de que alguien más ha resuelto las preguntas imposibles para que nosotros no tengamos que hacerlo. Spinoza les quitó esa ilusión, y por eso lo odiaron, y por eso lo excomunicaron, y por eso intentaron borrar su nombre de la historia. Pero no pudieron, porque las ideas verdaderas, las que tocan algo esencial en la condición humana, son como semillas que germinan incluso en tierra hostil, que encuentran grietas en el pavimento de la ortodoxia, que crecen lentamente, pero con una fuerza que ninguna excomunión puede detener. Y hoy, 3 siglos después, las ideas de Spinoza están más vivas que nunca. No porque sean cómodas, sino porque son necesarias. No porque sean fáciles, sino porque son honestas. No porque resuelvan todos nuestros problemas, sino porque nos obligan a enfrentarlos sin las muletas de las ilusiones consoladoras. La primera parte de este viaje filosófico termina aquí, con una pregunta que resuena a través de los siglos. Si Spinoza tenía razón, si la religión realmente nace del miedo y no de la revelación, entonces, ¿qué hacemos con esa verdad? ¿La ignoramos porque es incómoda? ¿La rechazamos porque amenaza nuestras certezas? ¿O la abrazamos aunque signifique reconstruir desde cero nuestra relación con lo sagrado, con la comunidad, con nosotros mismos? La respuesta a esta pregunta no es filosófica, sino existencial. No es teórica, sino práctica. No se encuentra en libros, sino en la forma en que decidimos vivir cada día, cada hora, cada momento de esta existencia única e irrepetible que nos ha tocado habitar. El parte 2 de 3. Y entonces llegamos al corazón del conflicto, al punto donde la razón y la fe se encuentran no como aliadas, sino como adversarias en un duelo que ha definido la historia de la humanidad occidental. Porque, ¿qué sucede cuando una mente como la de Spinoza decide que es hora de someter a examen crítico lo que siempre se ha considerado intocable? ¿Qué pasa cuando alguien se atreve a leer las Escrituras no con la reverencia del creyente, sino con la curiosidad del filósofo, no con la sumisión del devoto, sino con la libertad del investigador que no tiene nada que perder porque ya ha sido expulsado del paraíso de las certezas comunales? El Spinoza que emerge después de la excomunión no es un hombre amargado, sino liberado. No es un espíritu resentido, sino clarificado.
No es un hereje destructor, sino un constructor de un nuevo edificio conceptual, donde la espiritualidad no necesita de la superstición para florecer, donde la ética no requiere de mandamientos divinos para tener validez, donde el sentido de la vida no depende de mesas de salvación ultraterrena. Y esta inversión total de valores, es lo que hace su filosofía tan peligrosa para cualquier ortodoxia, porque no ataca la religión desde fuera, sino desde dentro. No niega a Dios, sino que redefine radicalmente qué significa Dios. No rechaza la espiritualidad, sino que la purifica de todo lo que es añadido humano, demasiado humano. ¿Por qué las instituciones religiosas temen más a los reformadores que a los ateos? ¿Por qué un Spinoza que redefine a Dios es más peligroso que un Nietzsche que declara su muerte? La respuesta está en que el ateo puede ser descartado como alguien que simplemente no ve, que no entiende, que está ciego a la verdad revelada. Pero el reformador como Spinoza no puede ser descartado tan fácilmente porque conoce las Escrituras, entiende la tradición, ha vivido la fe desde dentro, y precisamente por eso su crítica es devastadora, porque no viene desde la ignorancia, sino desde el conocimiento íntimo, no desde el rechazo superficial, sino desde la comprensión profunda de lo que está rechazando. Cuando Spinoza publica su Tratado Teológico Político en 1670, bajo seudónimo y con falso pie de imprenta, porque sabe que lo que está escribiendo es dinamita intelectual, no está simplemente criticando aspectos puntuales de la religión organizada, no está sugiriendo reformas menores o interpretaciones alternativas, está demoliendo el fundamento mismo sobre el cual se construye la autoridad religiosa. Su método es quirúrgico en su precisión. Toma los textos sagrados, los analiza como cualquier otro documento histórico, identifica contradicciones, detecta interpolaciones, señala cómo las palabras fueron escritas en contextos específicos para audiencias específicas con propósitos políticos específicos y concluye que lo que llamamos revelación divina es en realidad producción humana, literatura religiosa creada por hombres con sus limitaciones, sus intereses, sus miedos. No es extraordinario que 350 años después este método siga siendo controversial. ¿No dice algo sobre nuestra relación con las verdades sagradas el hecho de que seguimos resistiéndonos a aplicarles el mismo escrutinio crítico que aplicamos a cualquier otro texto? En este 2025, con todas las herramientas de análisis textual, histórico y arqueológico que hemos desarrollado, con acceso a manuscritos antiguos, con conocimiento de los contextos en los que fueron escritas estas obras, seguimos teniendo tabús, seguimos marcando territorios del conocimiento donde la razón supuestamente no debe entrar, donde la crítica se considera irrespetuosa, donde el cuestionamiento se interpreta como ataque. Spinoza argumentaba que esta sacralización artificial de ciertos textos no solo es intelectualmente deshonesta, sino políticamente peligrosa. Porque cuando declaras que algo está más allá de la crítica racional, automáticamente creas un espacio donde el poder puede operar sin rendición de cuentas. Si los textos sagrados no pueden ser cuestionados, entonces quienes tienen el monopolio de su interpretación tienen un poder ilimitado. Si la palabra de Dios no puede ser examinada con las herramientas de la razón, entonces los autoproclamados portavoces de Dios pueden decir cualquier cosa y exigir obediencia absoluta. Y así, la religión que supuestamente libera al hombre del pecado termina encadenándolo a una nueva esclavitud más sutil, pero igualmente efectiva. ¿Cuántas guerras se han librado en nombre de interpretaciones diferentes de textos que supuestamente contienen verdad absoluta? ¿Cuánta sangre se ha derramado porque un grupo creyó que su lectura del libro sagrado era la correcta y todos los demás estaban condenados?
Cuánta opresión se ha justificado citando versículos, invocando mandatos divinos, alegando que la voluntad de Dios exige la sumisión de ciertos grupos, la marginación de ciertos individuos, el silenciamiento de ciertas voces. Spinoza veía claramente que cuando mezclas autoridad política con autoridad religiosa, cuando combinas poder temporal con legitimación divina, el resultado es una tiranía más perfecta que cualquier dictadura secular, porque el tirano secular solo puede amenazar tu cuerpo, pero el tirano religioso amenaza tu alma eterna. La separación entre Iglesia y Estado que Spinoza defendió en su tratado no era un ataque a la religión, sino un intento de proteger tanto la libertad política como la libertad espiritual. Cuando el Estado impone una religión, mata la espiritualidad auténtica porque la convierte en obediencia forzada, en ritual vacío, en conformidad social, sin compromiso interior. Y cuando la religión controla el Estado, corrompe la fe porque la mezcla con poder, con violencia, con coerción, transformando el mensaje espiritual en propaganda política. Solo cuando separas estos dominios puedes tener tanto un Estado justo que no persigue a sus ciudadanos por sus creencias como una religiosidad auténtica que nace de la convicción interior y no del miedo al castigo. Pero ¿cómo se recibió este mensaje en el siglo XVII? ¿Cómo reaccionaron las autoridades, tanto religiosas como políticas, ante un libro que argumentaba que los milagros eran malinterpretaciones de fenómenos naturales, que las profecías eran proyecciones psicológicas, que los textos sagrados estaban llenos de contradicciones y errores, que la verdadera religión no tiene nada que ver con rituales y dogmas, sino con justicia y caridad, y que el Estado no tiene derecho a imponer creencias religiosas a sus ciudadanos? Reaccionaron como siempre reacciona el poder cuando se siente amenazado. Intentaron prohibir el libro, persiguieron a quienes lo vendían, denunciaron a Spinoza como el hombre más peligroso de Europa, el hereje de los herejes, el ateo que ni siquiera tenía la decencia de serlo abiertamente. Y sin embargo, el libro circuló, se leyó, se discutió, influyó. Porque había algo en el momento histórico que lo hacía necesario, algo en el aire de aquella Europa desgarrada por guerras religiosas, cansada de ver cómo la fe se usaba como excusa para la masacre, exhausta de siglos de conflictos, donde católicos y protestantes se mataban mutuamente convencidos de que Dios estaba de su lado. Spinoza ofrecía una salida. Si la religión está fundamentada en el miedo y el miedo genera conflicto, entonces la paz solo vendrá cuando liberemos la religión del miedo, cuando separemos la espiritualidad auténtica de las estructuras de poder que la han secuestrado, cuando permitamos que cada individuo encuentre su propia relación con lo divino sin intermediarios que le digan qué pensar, qué sentir, qué creer. ¿No suena esto familiar en nuestro tiempo? ¿No vemos acaso en el 2025 los mismos patrones que Spinoza identificó? Las guerras ya no se libran solo en nombre de Dios, pero siguen siendo guerras de certezas absolutas contra certezas absolutas, de verdades incuestionables contra verdades incuestionables. La política contemporánea ha tomado prestadas las técnicas de la religión. Tiene sus ortodoxias, sus herejías, sus excomuniones que ahora llamamos cancelación, sus dogmas que no pueden ser cuestionados sin riesgo de ser expulsado de la comunidad de los justos. Y detrás de todo eso, si excavas lo suficientemente profundo, encuentras el mismo miedo que Spinoza diagnosticó. Miedo a la incertidumbre, miedo a la complejidad, miedo a admitir que tal vez no tenemos todas las respuestas. Miedo a vivir sin la seguridad que dan las certezas absolutas. La propuesta de Spinoza era vivir con esa incertidumbre sin convertirla en desesperación, aceptar la complejidad sin caer en el relativismo nihilista, admitir nuestras limitaciones sin renunciar a la búsqueda de verdad. Su sistema filosófico,
expuesto en la Ética, que pulió durante años como pulía sus lentes, ofrecía una visión del universo donde todo está conectado, donde cada cosa sigue necesariamente de la naturaleza de Dios, entendido como sustancia infinita, donde la libertad humana no consiste en escapar de la necesidad natural, sino en comprenderla y alinearse con ella, donde la felicidad no es premio por la virtud, sino la virtud misma experimentada desde dentro. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que no necesitas esperar recompensas celestiales para vivir éticamente, que no necesitas temer castigos infernales para tratar a otros con respeto, que la moral no requiere de mandamientos grabados en piedra, sino que emerge naturalmente de la comprensión de tu propia naturaleza y de cómo te relacionas con otros seres humanos igualmente complejos, igualmente vulnerables, igualmente de sentido en un universo que no viene con manual de instrucciones. Significa que la virtud es su propia recompensa, que vivir bien no es un medio para un fin ulterior, sino un fin en sí mismo, que la sabiduría consiste en entender esto y actuar en consecuencia. Pero esta visión, por más bella que sea filosóficamente, choca frontalmente con cómo las religiones organizadas han funcionado durante milenios. Porque si no hay recompensas que esperar, ni castigos que temer, si no hay un juicio final donde los justos serán separados de los malvados, si no hay un más allá donde las cuentas se ajustan y las injusticias se compensan, entonces, ¿qué motiva a la gente a ser buena? Esta pregunta, que los críticos de Spinoza le lanzaron constantemente, revela más sobre quienes la hacen que sobre la filosofía que pretenden criticar, porque implica que la única razón para ser ético es el miedo al castigo o la esperanza de recompensa, que sin un policía cósmico vigilando y registrando cada acción, los seres humanos se comportarían como bestias. Spinoza respondía que al contrario, que es precisamente cuando actúas por miedo al castigo o esperanza de recompensa que no estás siendo verdaderamente ético, que estás simplemente calculando intereses, negociando con poderes superiores, actuando desde la misma lógica mercantil que usas en cualquier otra transacción. La verdadera ética comienza cuando haces lo correcto, no porque esperas algo a cambio, sino porque comprendes que es lo correcto. Cuando tratas bien a otros, no por mandato divino, sino porque reconoces en ellos la misma humanidad que habita en ti. Cuando buscas la justicia, no porque temes el infierno, sino porque la injusticia te resulta insoportable una vez que has desarrollado tu capacidad de empatía. Y hay razón. ¿No es irónico que esta visión, que parece elevar la ética a un nivel superior al quitarle la muleta de las recompensas y castigos sobrenaturales, fuera denunciada como inmoral? ¿No revela algo sobre nuestras suposiciones más profundas el hecho de que consideremos más ético actuar por miedo que actuar por comprensión? Spinoza estaba proponiendo nada menos que una mayoría de edad moral para la humanidad, un paso adelante donde los seres humanos asumieran responsabilidad por sus acciones, no porque un Padre Celestial los vigila, sino porque han desarrollado su propia brújula moral interior, basada en la razón y la comprensión de la naturaleza humana. Pero las instituciones religiosas no querían mayoría de edad, querían obediencia. No querían individuos pensantes, querían rebaños disciplinados. No querían espíritus libres buscando su propia verdad. Querían creyentes conformes, aceptando la verdad que les era transmitida desde arriba. Y Spinoza, con su insistencia en que cada persona debe usar su propia razón, con su rechazo de toda autoridad que no se base en argumentos lógicos, con su defensa de la libertad de pensamiento y expresión, era la negación viviente de lo que las ortodoxias necesitaban para mantener su poder. La batalla entre Spinoza y las autoridades religiosas de su tiempo
No era entonces una disputa teológica sobre interpretaciones finas de textos antiguos, sino una batalla existencial sobre quién tiene el derecho a pensar, quién puede cuestionar, quién decide qué es verdadero y qué es falso, quién tiene autoridad para interpretar la realidad. Y esta batalla no terminó con la muerte de Spinoza en 1677, no concluyó con el olvido temporal de sus obras, no finalizó con los intentos de las ortodoxias de borrar su influencia. Continúa hoy, en este instante, cada vez que alguien cuestiona una verdad establecida, cada vez que una mente se niega a aceptar dogmas sin examinarlos, cada vez que un individuo decide que su capacidad de razonar es tan válida como cualquier autoridad externa que pretenda dictarle qué pensar. Desde donde estés ahora mismo leyendo o escuchando esto, en tu ciudad con tu hora particular de este día particular del 2025, estás participando en esta batalla ancestral. Cada vez que decides pensar por ti mismo, estás del lado de Spinoza. Cada vez que cuestionas algo que todos dan por sentado, estás honrando su legado. Cada vez que te niegas a aceptar una respuesta simplemente porque viene envuelta en el lenguaje de la autoridad sagrada o secular, estás ejerciendo la libertad que él defendió hasta convertirse en un paria. Y tal vez valga la pena preguntarte, ¿cuántas de tus creencias actuales has examinado verdaderamente? ¿Cuántas de las cosas que consideras verdaderas las aceptaste porque te las enseñaron en la infancia, porque tu familia las cree, porque tu comunidad las da por sentadas, porque cuestionar te acarrearía consecuencias sociales que prefieres evitar? No estamos hablando necesariamente de creencias religiosas, porque el mismo mecanismo que Spinoza identificó en la religión opera en cualquier sistema de creencias. El miedo como fundamento, la autoridad como legitimación, la conformidad como precio de la pertenencia. La vida de Spinoza después de la excomunión fue materialmente simple, pero intelectualmente rica. Vivía de su trabajo como pulidor de lentes, un oficio que le proporcionaba lo necesario sin ser esclavo de las ambiciones que arruinan a tantos. Rechazó ofrecimientos de cátedras universitarias porque venían con condiciones que limitarían su libertad de pensamiento. Prefirió la pobreza digna a la riqueza condicionada, la soledad libre a la compañía que exige conformidad. Y en esa vida aparentemente pequeña, en esa existencia sin grandes eventos externos, construyó un edificio filosófico que sigue desafiando tanto a creyentes como a ateos, tanto a religiosos como a científicos, tanto a conservadores como a revolucionarios. ¿Por qué su filosofía tiene este poder de molestar a todos? Porque no ofrece el consuelo fácil que buscan los creyentes tradicionales, pero tampoco ofrece el nihilismo vacío que algunos ateos abrazan. Propone algo más difícil y más exigente, una espiritualidad sin superstición, una ética sin mandamientos divinos, una visión del universo como totalidad racional, donde cada parte tiene su lugar necesario, donde tu existencia individual es simultáneamente infinitamente pequeña en el esquema cósmico e infinitamente valiosa porque eres una expresión única del ser universal. Es panteísmo si quieres llamarlo así, pero no el panteísmo vago que ve divinidad difusa en todas partes, sino un panteísmo riguroso, geométricamente estructurado, donde Dios no es un ser personal que se preocupa por ti, sino la totalidad impersonal de la cual eres parte. ¿Es esto frío? ¿Es esta visión demasiado impersonal para ofrecer consuelo? Spinoza diría que al contrario, que una vez que comprendes tu lugar en esta totalidad, una vez que aceptas que eres una ola en el océano infinito del ser, no una entidad separada luchando contra el universo, sino una expresión temporal de sus leyes eternas, encuentras una paz que ninguna religión del miedo puede ofrecer.
porque ya no estás negociando con un Dios caprichoso que puede o no escuchar tus oraciones. No estás intentando apaciguar a una deidad iracunda con sacrificios y rituales. No estás apostando tu vida actual por promesas de otra vida. Estás simplemente siendo lo que eres, comprendiendo lo que eres, viviendo coherentemente con lo que eres. Esta coherencia interna, esta alineación entre comprensión y acción, entre pensamiento y vida, es lo que Spinoza llamaba beatitud, y es tan diferente de la felicidad convencional como la libertad es diferente de la mera ausencia de cadenas externas. Puedes estar físicamente libre pero mentalmente esclavizado por tus propios miedos, tus propias supersticiones, tus propias necesidades de certeza que te hacen vulnerable a cualquier charlatán que te prometa respuestas definitivas. O puedes estar físicamente limitado, incluso perseguido y marginado como lo fue Spinoza, pero mentalmente libre porque has hecho las paces con la incertidumbre, porque has aprendido a vivir sin las muletas de los dogmas, porque has desarrollado tu propia capacidad de juzgar y decidir sin delegar en autoridades externas. La segunda parte de este viaje termina aquí, en el punto donde el conflicto entre fe y razón se revela como un falso dilema, porque lo que Spinoza nos muestra es que la verdadera fe no es ciega, sino consciente, no es obediencia, sino comprensión, no es aceptación pasiva, sino búsqueda activa. Y la verdadera razón no es fría, sino apasionada. No es destructiva, sino constructiva. No es enemiga del sentido, sino su mejor aliada. El problema nunca fue fe versus razón, sino dogma versus pensamiento, superstición versus comprensión, miedo versus libertad. Y en esa batalla, que continúa hoy tanto como en el siglo XVII de Spinoza, cada uno de nosotros debe elegir de qué lado está, con cada pensamiento que pensamos, con cada creencia que examinamos o dejamos de examinar, con cada momento en que decidimos si vivir como seres pensantes o como autómatas, repitiendo lo que nos han enseñado. En P parte 3 de 3. Y llegamos ahora al punto de no retorno, al momento donde todo lo que se ha construido durante siglos de certezas religiosas comienza a tambalearse, no por un ataque externo, sino por la erosión interna de sus propias contradicciones. Porque, ¿qué sucede cuando suficientes personas comienzan a cuestionar? ¿Qué pasa cuando la luz que Spinoza encendió en el siglo XVII se convierte en un incendio que ninguna excomunión puede apagar, ninguna prohibición puede controlar, ninguna persecución puede extinguir? Lo que sucede es que la historia avanza, que las ideas liberadas encuentran mentes preparadas para recibirlas, que la verdad que fue enterrada bajo capas de dogma comienza a emerger como esos ríos subterráneos que finalmente brotan a la superficie con una fuerza que arrasa todo intento de contenerlos. El 2025 que habitamos ahora es heredero de las batallas que Spinoza libró en su pequeño cuarto de Ámsterdam, mientras pulía lentes y pulía argumentos con la misma precisión meticulosa. Las libertades que damos por sentadas, el derecho a cuestionar, la posibilidad de no creer sin ser asesinado por ello, la separación entre Iglesia y Estado, que protege tanto la política de la contaminación religiosa como la religión de la corrupción del poder, la idea misma de que cada individuo tiene derecho a pensar por sí mismo. Todo esto tiene sus raíces en ese periodo donde algunos hombres y mujeres valientes decidieron que había llegado el momento de romper las cadenas del miedo que habían esclavizado la mente humana durante milenios. Pero ¿hemos aprendido verdaderamente la lección de Spinoza o simplemente hemos cambiado unas cadenas por otras?
¿Es el mundo contemporáneo realmente más libre del miedo que funda religiones? ¿O simplemente hemos secularizado nuestros terrores, hemos trasladado el infierno del más allá al más acá, hemos reemplazado al Dios iracundo por un mercado implacable, una naturaleza vengativa, una historia que juzga, una opinión pública que condena? Mira a tu alrededor y verás los mismos mecanismos operando. La certeza absoluta que no tolera cuestionamiento, la ortodoxia que excomulga a quien se desvía, el miedo usado como instrumento de control, la promesa de salvación para quienes obedecen y amenaza de destrucción para quienes se rebelan. La religión del progreso nos dijo que la historia tiene una dirección inevitable hacia la mejora y que quienes se opongan serán aplastados por sus ruedas. La religión del nacionalismo nos prometió que la pertenencia al grupo correcto nos salvaría de la insignificancia individual y que el sacrificio por la nación otorga inmortalidad. La religión del mercado nos asegura que la mano invisible resolverá todos nuestros problemas si solo tenemos fe y no interferimos con sus designios misteriosos. La religión de la identidad nos ofrece la seguridad de saber exactamente quiénes somos, quiénes son nuestros aliados y quiénes nuestros enemigos. La claridad moral de batallas sin ambigüedad. Y todas ellas, si las examinas con los ojos de Spinoza, revelan la misma estructura. Miedo convertido en sistema de creencias. Terror transformado en compromiso ideológico, ansiedad institucionalizada como forma de control social. ¿Por qué es tan difícil para la humanidad vivir sin estos sistemas de certeza? ¿Por qué continuamente recreamos las mismas estructuras mentales que nos esclavizan? La respuesta de Spinoza seguiría siendo la misma. Porque la libertad verdadera es más difícil que la esclavitud cómoda, porque pensar por uno mismo requiere más energía que obedecer instrucciones, porque la incertidumbre es psicológicamente más costosa que la ilusión de certeza. Y entonces, generación tras generación, repetimos el mismo patrón. Construimos certezas sobre fundamentos de miedo, luego olvidamos que son construcciones humanas y las tratamos como verdades eternas. Después perseguimos a quienes las cuestionan y finalmente, cuando el edificio colapsa bajo el peso de sus propias contradicciones, construimos uno nuevo que se parece sospechosamente al anterior. Pero hay algo que Spinoza vio y que debemos recuperar en este momento de la historia humana: la posibilidad de romper ese ciclo, no mediante otra revolución que promete destruir las viejas certezas solo para instalar nuevas igualmente dogmáticas, no mediante otro sistema de creencias que asegura tener todas las respuestas, sino mediante algo más radical y más simple a la vez. La aceptación de que no necesitamos certeza absoluta para vivir vidas significativas, que podemos actuar éticamente sin mandamientos divinos, que podemos encontrar propósito sin necesidad de que el universo nos asigne uno, que podemos ser libres si estamos dispuestos a pagar el precio de esa libertad, que es la responsabilidad total por nuestras propias decisiones. ¿Suena esto aterrador? Debería, porque lo es. La libertad verdadera, la que Spinoza proponía, no es un estado cómodo de ausencia de restricciones externas, sino una condición activa de autogestión que requiere vigilancia constante, reflexión continua, disposición permanente a examinar y reexaminar tus propias creencias. Es más fácil ser un creyente obediente que un pensador libre. Es más simple seguir las reglas que decidir en cada situación qué es lo correcto. Es menos angustiante tener un manual de instrucciones divino que tener que escribir tu propio código ético. Mediante aquí tienes la narración filosófica sin enlaces ni referencias, solo el texto puro y continuado según tu pedido. La verdad siempre ha sido un huésped incómodo en la casa de la certeza, y cuando Baruch Spinoza levantó su pluma en aquel Ámsterdam del siglo XVII,
No sabía que estaba escribiendo el diagnóstico de una enfermedad que atravesaría los siglos y llegaría intacta hasta este año que vivimos, hasta este preciso momento en que alguien, tal vez tú, se detiene a escuchar estas palabras y se pregunta por qué el mundo sigue atrapado en las mismas cadenas que él intentó romper hace más de 300 años. Y quizás sea el momento de que compartas esta reflexión con alguien cercano, con ese amigo o familiar que también busca respuestas. Porque las bendiciones no se multiplican en el silencio, sino en el diálogo, en la conversación que se atreve a cuestionar lo incuestionable. Y mientras escuchas esto desde tu ciudad, desde tu rincón del mundo, tal vez valga la pena que dejes en los comentarios desde dónde nos acompañas, qué hora marca tu reloj en este instante, porque la verdad no conoce fronteras ni usos horarios, y lo que Spinoza descubrió en su época es tan urgente en Buenos Aires como en Madrid, tan necesario en Ciudad de México como en Bogotá, tan vigente en Lima como en Santiago, porque el miedo que él diagnosticó no ha desaparecido, sino que ha mutado, se ha perfeccionado, se ha vuelto más sofisticado, pero no menos letal. ¿Por qué la humanidad construye sus templos más altos precisamente sobre sus miedos más profundos? No es extraño que aquello que llamamos sagrado nazca justamente de lo que más nos aterroriza. Spinoza observó algo que pocos se habían atrevido a formular con tanta claridad. La religión no nace de la revelación divina, sino del terror humano. No surge de la luz, sino de la oscuridad. No es hija del amor, sino del pánico ancestral que sacude las entrañas del hombre cuando contempla su propia fragilidad ante un universo indiferente. Y esta observación no era meramente académica. No era un ejercicio intelectual para entretenerse en las tardes lluviosas de Holanda, sino una bomba filosófica que explotaría en las manos de quienes todavía sostenían que la fe era un don del cielo y no una construcción del miedo. El joven Spinoza había crecido en el seno de la comunidad sefardí de Ámsterdam, rodeado de rituales que prometían orden en el caos, de oraciones que intentaban negociar con lo innegociable, de leyes que pretendían domesticar lo indomable. Pero algo en su mente se negaba a aceptar que la verdad pudiera estar encerrada en libros antiguos, que el sentido del universo dependiera de la correcta interpretación de textos escritos por hombres que también temblaban ante la muerte, que también dudaban en la oscuridad, que también inventaban respuestas cuando no las tenían. ¿No será que toda escritura sagrada es en realidad un grito desesperado contra el silencio? ¿No será que cada dogma es un intento de congelar el tiempo en un momento de supuesta claridad antes de que la duda regrese con su cortejo de preguntas imposibles? Lo que Spinoza vio fue algo que pocos habían articulado con tanta precisión. Cuando el hombre se enfrenta a lo desconocido, cuando la tormenta arrasa su cosecha, cuando la peste devora a sus hijos, cuando el rayo parte el cielo y la tierra tiembla bajo sus pies, la primera reacción no es filosófica, sino visceral, no es racional, sino emocional, no es serena, sino desesperada. Y en esa desesperación nace algo poderoso y terrible a la vez. La necesidad de creer que hay alguien ahí arriba, alguien que escucha, alguien que puede ser apaciguado con sacrificios, con oraciones, con promesas, con obediencia. La religión, en su forma más primitiva, es un tratado de paz firmado con el universo hostil, un contrato donde el hombre ofrece su libertad a cambio de la ilusión de seguridad. Pero ¿qué sucede cuando alguien lee ese contrato con atención y descubre que está escrito con tinta invisible? ¿Qué ocurre cuando una mente lúcida como la de Spinoza examina los términos y condiciones de ese pacto ancestral y encuentra que todo está construido sobre arena, sobre suposiciones, sobre el miedo transformado en mandamiento?
Lo que sucede es que esa persona se convierte en un peligro para el orden establecido, porque si la religión nace del miedo y no de la verdad, entonces toda su arquitectura se tambalea, sus catedrales se vuelven mausoleos del terror, sus sacerdotes se revelan como administradores del pánico y sus dogmas como cadenas doradas que brillan pero esclavizan. El Ámsterdam de Spinoza era un hervidero de contradicciones, una ciudad que presumía de tolerancia, pero que no toleraba la verdadera herejía, que celebraba el comercio, pero que cerraba filas cuando alguien cuestionaba los fundamentos de la fe. Y allí estaba él, un pulidor de lentes que pulía también las opacidades del pensamiento, un joven brillante que había decidido que la verdad valía más que la pertenencia, que la coherencia intelectual era más importante que la aceptación social, que vivir en el exilio de la honestidad era preferible a habitar en el palacio de la hipocresía. ¿Por qué la verdad siempre parece llegar demasiado pronto o demasiado tarde, pero nunca en el momento adecuado? ¿Por qué aquellos que la pronuncian son condenados en su tiempo y canonizados siglos después, cuando ya no pueden ver la reivindicación de sus palabras? Spinoza diría que esa persona se convierte en un peligro para el orden establecido, porque si la religión nace del miedo y no de la verdad, entonces toda su arquitectura se tambalea. Sus catedrales se vuelven mausoleos del terror. Sus sacerdotes se revelan como administradores del pánico, y sus dogmas como cadenas doradas que brillan, pero esclavizan. Pónsido. Porque aquí está el secreto que toda ortodoxia teme. No es la herejía lo que las mantiene despiertas por la noche, sino la posibilidad de que la herejía tenga razón. No es el cuestionamiento lo que aterra, sino la idea de que el cuestionamiento pueda revelar que los cimientos están podridos, que las columnas son de yeso pintado de mármol, que todo el edificio sagrado es una construcción humana, demasiado humana, construida con los mismos materiales de miedo, poder y control que cualquier otra institución terrenal. Y si eso es cierto, si la religión no es diferente en su esencia de cualquier otra estructura de poder, entonces, ¿qué la hace sagrada? ¿Qué la protege de la crítica? ¿Qué justifica la obediencia que exige? Spinoza caminaba por las calles de Ámsterdam como un fantasma en vida, un hombre sin comunidad, sin familia reconocida, sin el amparo de las redes sociales que habían sostenido a su familia durante generaciones. Pero en esa soledad forzada encontró algo que pocos encuentran: la libertad de pensar sin las cadenas de la pertenencia, la posibilidad de formular ideas sin el peso de la lealtad tribal, la oportunidad de ser honesto sin el compromiso de la ortodoxia. Y en esa libertad, puliendo lentes durante el día para ganarse el pan y reordenando ideas durante la noche para ganarse la inmortalidad, construyó un sistema filosófico que sigue resonando hoy porque toca algo esencial, algo que trasciende su época y llega hasta la nuestra. ¿Por qué su filosofía tiene este poder de molestar a todos? Porque no ofrece el consuelo fácil que buscan los creyentes tradicionales, pero tampoco ofrece el nihilismo vacío que algunos ateos abrazan. Propone algo más difícil y más exigente: una espiritualidad sin superstición, una ética sin mandamientos divinos, una visión del universo como totalidad racional, donde cada parte tiene su lugar necesario, donde tu existencia individual es simultáneamente infinitamente pequeña en el esquema cósmico e infinitamente valiosa porque eres una expresión única del ser universal. Es panteísmo, si quieres llamarlo así, pero no el panteísmo vago que ve divinidad difusa en todas partes, sino un panteísmo riguroso, geométricamente estructurado, donde Dios no es un ser personal que se enoja, que castiga, que premia, sino la totalidad impersonal de lo que existe y sin quien nada puede existir.
Y si Dios es la naturaleza y la naturaleza sigue leyes necesarias, entonces no hay milagros que esperar, no hay intervenciones sobrenaturales que pedir, no hay rituales que puedan cambiar el curso de los eventos. ¿Suena esto desesperanzador? ¿Parece esta visión eliminar toda posibilidad de consuelo, de sentido, de propósito? Spinoza diría que al contrario, que sólo cuando dejamos de esperar que el universo se amolde a nuestros deseos, podemos comenzar a vivir en armonía con lo que es, que sólo cuando aceptamos la necesidad natural, podemos encontrar la verdadera libertad, que consiste no en escapar de la necesidad, sino en comprenderla y vivir en concordancia con ella. Pero esta visión, por más bella que sea filosóficamente, choca frontalmente con cómo las religiones organizadas han funcionado durante milenios. Porque si no hay recompensas que esperar, ni castigos que temer, si no hay un juicio final donde los justos serán separados de los malvados, si no hay un más allá donde las cuentas se ajustan y las injusticias se compensan, entonces, ¿qué motiva a la gente a ser buena? Esta pregunta, que los críticos de Spinoza le lanzaron constantemente, revela más sobre quienes la hacen que sobre la filosofía que pretenden criticar, porque implica que la única razón para ser ético es el miedo al castigo o la esperanza de recompensa, que sin un policía cósmico vigilando y registrando cada acción, los seres humanos se comportarían como bestias. Spinoza respondía que al contrario, que es precisamente cuando actúas por miedo al castigo o esperanza de recompensa que no estás siendo verdaderamente ético, que estás simplemente calculando intereses, negociando con poderes superiores, actuando desde la misma lógica mercantil que usas en cualquier otra transacción. La verdadera ética comienza cuando haces lo correcto, no porque esperas algo a cambio, sino porque comprendes que es lo correcto. Cuando tratas bien a otros, no por mandato divino, sino porque reconoces en ellos la misma humanidad que habita en ti. Cuando buscas la justicia, no porque temes el infierno, sino porque la injusticia te resulta insoportable una vez que has desarrollado tu capacidad de empatía. Y hay razón. ¿No es irónico que esta visión, que parece elevar la ética a un nivel superior al quitarle la muleta de las recompensas y castigos sobrenaturales, fuera denunciada como inmoral? ¿No revela algo sobre nuestras suposiciones más profundas el hecho de que consideremos más ético actuar por miedo que actuar por comprensión? Spinoza estaba proponiendo nada menos que una mayoría de edad moral para la humanidad, un paso adelante donde los seres humanos asumieran responsabilidad por sus acciones, no porque un Padre Celestial los vigila, sino porque han desarrollado su propia brújula moral interior, basada en la razón y la comprensión de la naturaleza humana. Pero las instituciones religiosas no querían mayoría de edad, querían obediencia. No querían individuos pensantes, querían rebaños disciplinados. No querían espíritus libres buscando su propia verdad. Querían creyentes conformes, aceptando la verdad que les era transmitida desde arriba. Y el mismo mecanismo que hizo que en su tiempo las autoridades persiguieran a Spinoza sigue operando hoy en muchas formas. El miedo a la duda, la resistencia a la crítica, la persecución de las ideas incómodas, la censura silenciosa que busca homogeneizar pensamientos, controlar las mentes y mantener el poder. ¿Qué hacer entonces frente a este escenario? ¿Echar raíces en el mismo suelo de la duda y la libertad, o dejarse atrapar por las redes de la certeza falsa y la seguridad ilusoria? La respuesta de Spinoza sería que solo en la sinceridad de nuestra búsqueda radica la verdadera libertad. La búsqueda desinteresada, la voluntad de entender sin ataduras, la aceptación racional de que nunca tendremos todas las respuestas. Esa es la única vía para un vivir auténtico y pleno. Y esa libertad, unida a la responsabilidad de usar la razón correctamente,
Es lo que nos permitirá avanzar, aunque el camino sea oscuro y desafiante. Porque en esa lucha por entender y aceptarnos, en esa resistencia contra las fuerzas que quieren imponernos verdades únicas y absolutas, reside la posibilidad de un futuro donde el miedo no sea la raíz de la religión, sino la chispa que ilumina el sendero hacia una humanidad más sabia, más compasiva, más libre.